están, ¿verdad? Ok. Ahorita van a despertar, no se preocupen. El día de hoy estoy muy contento, agradecido con Dios por la oportunidad de estar con ustedes. Es algo que he estado orando mucho, es algo que he estado muy ocupado en la oración por ustedes. Que el Señor trajera lo que debían de estar en este tiempo y escuchar. Así que tú serías muy sabio, muy inteligente si tomas nota de todo lo que vamos a compartir contigo en este tiempo. ¿Sale? En este tiempo que tengo con ustedes, mis queridos jóvenes, hoy tengo la gran tarea de exponer el tema, el impacto del pecado en nuestro mundo. Y quiero comenzar mi introducción definiendo los elementos del mismo título. En primer lugar, impacto en un diccionario quiere decir esto: efecto de una fuerza aplicada bruscamente. Esto es fácil. En segundo lugar, pecado. Este es un poco más complicado de definir. En la Biblia tenemos muchísimos términos o palabras para definir lo que es el pecado. Tenemos términos como ignorar, errar, falta de atención, errar el blanco, transgresión, traspasar o pasar, iniquidad, falta de integridad, rebelión, perversión, abominación, malo, malvado, culpa, problema, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras en que la Biblia define el pecado. Todos estos términos definen un aspecto o consecuencia de lo que es el pecado. Podemos decir nosotros esta definición que usaremos en nuestro tiempo. Todo pecado es la incapacidad para vivir según Dios espera de nosotros en acto o pensamiento. De nuevo, escúchala y si quieres, anótala. Todo pecado es la incapacidad de vivir según espera Dios de nosotros, en acto o pensamiento. Hay varias maneras en las que nosotros fracasamos en hacer lo que es correcto delante de Dios, o en la que pecamos en el intento de alcanzar los estándares que Dios espera para nuestras vidas. Nosotros podemos ir más allá de los límites impuestos por Dios, que eso es una transgresión. Podemos simplemente quedarnos cortos al no alcanzar o a no hacer nada en absoluto por alcanzar los estándares de Dios. O puede que hagamos lo correcto, pero no con la intención correcta. Cumpliríamos de cierta manera la letra de la ley, pero no el espíritu de la ley. Por eso podemos decir que el pecado es la incapacidad de vivir según Dios espera de nosotros, en acto o pensamiento. A veces no alcanzamos los estándares de Dios, otras veces pasamos los límites de Dios que nos ha impuesto, entonces pecamos. Y en tercer lugar, debemos definir mundo. La Biblia usa en el griego, más que nada en el Nuevo Testamento, la palabra mundo para una palabra griega cosmos. Algunas veces este término designa el objeto físico, en otras palabras, la tierra, el mundo donde vivimos. Y otras veces hace referencia a toda la población de la raza humana. Así que en nuestro tiempo juntos, ambas definiciones son válidas para nosotros. El cosmos, tanto la raza humana como el mundo en el que vivimos. Entonces, en este tiempo estaremos hablando, mis queridos jóvenes, de la fuerte impresión que dejó la incapacidad de vivir según Dios espera de nosotros en toda la raza humana como en la tierra. De nuevo, estaremos hablando de la fuerte impresión que dejó la incapacidad para vivir según Dios espera del hombre, tanto en la raza humana como en la tierra. Para llegar a cabo esta tarea tenemos por delante un tramo largo que recorrer. Estaremos caminando por Génesis capítulo 3, donde el texto bíblico nos estará hablando de cómo el pecado separó al hombre de su relación perfecta con Dios y la creación, llevándolo a experimentar el impacto o los efectos de su rebelión en todo su mundo. Y lo que vamos a hacer es leer todo Génesis capítulo 3. Así que en nuestra lectura debemos de poner mucha atención, porque no vamos a estar regresando a leer todo el contenido de Génesis capítulo 3. Solamente vamos a estar haciendo mención de algunos elementos que se encuentran en ese capítulo. Así que abre tu Biblia y vamos a leer todo el capítulo 3 juntos. Yo lo leo y tú me sigues con tu vista. ¿Ok?
Génesis capítulo 3, y yo uso Reina Valera 60 en este tiempo. Verso 1 dice esto: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comas de todo el árbol del fruto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaráis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada. Polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Y dijo Jehová Dios: y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de la que fue tomada. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto en Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino al árbol de la vida. Amén. Génesis capítulo 3. Creo que más de uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes, hemos leído esta historia un par de veces, o por lo menos nos la han contado a nuestras vidas. Y nosotros vamos a estar regresando a las secciones de este texto para observar algunas deducciones que podemos decir que son inferencias y algunas consecuencias que son las implicaciones en las que nosotros podemos observar lo que ocasionó el pecado. Pero antes de nosotros seguir, necesitamos la guía de Dios, necesitamos orar para que Él nos dé la capacidad de comprender lo que su palabra tiene que decirnos en este tiempo. Así que vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de disfrutar de tu palabra, Señor, al ser abierta y leerla con tanta claridad y sencillez. Ahora un grupo de tus hijos, estos jóvenes, otros hermanos que están entre nosotros, yo mismo, Padre Celestial, quiero disfrutar de este tiempo contigo.
Pero no solo queremos disfrutar esto, Señor, queremos aprender y apreciar lo que está en el texto. Que se quede guardado en nuestros corazones de tal forma y de tal manera que impacte y que produzca buen fruto en nuestras vidas. Para eso pedimos tu guía, Señor, y la guía del Espíritu Santo, Padre. Amén. Mis queridos jóvenes, mi tiempo con ustedes es el impacto del pecado en el mundo. Y hemos definido ya lo que es los elementos de este título. Hemos leído Génesis 3. Y lo que vamos a hacer es tomar Génesis capítulo 3 y ver diferentes escenas. Y de esas escenas nosotros poder tomar las deducciones que el texto nos dice. ¿Ok? La primera escena es la criatura más astuta de la creación apareciendo ahí. Cuando todo estaba bien, la relación del hombre y la mujer era perfecta. Una unidad que no estaba manchada o contaminada con el pecado. Génesis 2:25, un poco más atrás, solamente dice: ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Todo estaba bien en ellos, entre ellos. Todo estaba bien en la creación. Y obviamente, queridos jóvenes, todo estaba bien con Dios. El texto parece indicarnos que Dios se paseaba en el huerto y tenía comunión con ellos. Génesis 3:8. Pero de repente entra en la escena la criatura más astuta de toda la creación y todo comenzó a cambiar. Escucha esto, verso 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comas del árbol del huerto? Y la mujer respondió: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriráis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos, y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En la perfección de Edén se introdujo Satanás, hablando por medio de una serpiente. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, Apocalipsis 12, Apocalipsis 20 nos habla de la serpiente antigua, que es Satanás. Es la más astuta de las criaturas. Esta tentó a Eva a desobedecer a Dios, con la promesa de que si comía del árbol prohibido, llegaría a ser como Dios. El susurro sutil de la serpiente fue: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos tus ojos y tú serás como Dios. Se le impulsó, jóvenes, a la mujer a no estar conforme con su posición delante de Dios. Satanás le dijo: no te conformes con ser una simple criatura, ve más lejos de los límites, sé como Dios. Se le dijo una verdad a medias: no morirás, que al final era una mentira completa. Ciertamente no moriría físicamente, que es fallecer, sino que moriría espiritualmente, llevándola a un estado de separación delante de un Dios que es completamente santo, que no permite el pecado en su presencia. Y en este punto, ahora, esto es lo que tienes que anotar. Hemos llegado a nuestra primera deducción del texto. ¿Estás listo para anotar? ¿Listos? Ok. Somos impactados por las mentiras o influencia de Satanás. De nuevo, somos impactados por las mentiras e influencia de Satanás. El apóstol Pablo escribió a los hermanos en la ciudad de Corintio esto: pon atención. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, quiere decir que para algunas personas el evangelio no puede ser recibido, entre los cuales se pierde, está encubierto, en los cuales, esto es importante, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Si alguien no puede escuchar el evangelio o llegar a Cristo, es porque el Dios de este siglo, Satanás, la criatura más astuta que apareció en Génesis 1, está cegando su entendimiento.
desde la expulsión de Satanás de la presencia de Dios, Isaías 14, ha estado susurrando sus mentiras a toda la raza humana, con el objetivo de llevarlos más lejos de los límites que Dios ha puesto, llevándolos a pecar, a rebelarse en contra de su Creador. De nuevo, Pablo tiene algo que decir. Cuando él está hablando de la seguridad de la salvación que tenemos en Cristo, en Romanos 8, él dice que la influencia satánica no puede separarnos del amor de Cristo. Quiero leértelo, Romanos 8:37. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro, convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, y aquí viene lo que quiero llegar, ni principados, ni potestades. Esto quiere decir demonios o ángeles caídos. Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo dice, nuestra salvación es segura, aunque Satanás y sus demonios estén susurrando constantemente. El mismo Pablo escribió a los hermanos en Éfeso esto: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, de nuevo, principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, el mundo en el que vivimos, queridos jóvenes, es impactado e influenciado constantemente desde Génesis 1 hasta nuestro presente por Satanás. No hay hombre, no hay mujer al que no se le haya susurrado sutilmente por diferentes medios las verdades a medias que se le dijeron a Eva. Tú puedes ser como Dios. Tú pones las reglas. No te conformes con los límites que Dios te ha puesto. Ve más allá. No va a pasar nada. No vas a morir. Físicamente tal vez no, pero espiritualmente sí. Las mentiras de Génesis 1 que fueron susurradas a Eva están siendo susurradas a nosotros. Es claro que desde el principio el hombre, en este caso Adán y Eva, podían ser influenciados o impactados por el pecado, y lo fue. Así que debemos estar conscientes de que nosotros corremos el mismo peligro que Eva: escuchar las mentiras de Satanás. Vamos ahora a avanzar un poco más en el texto. Adivinen qué ocurrió después de que Eva escuchó la voz de la serpiente. La mujer comió del fruto prohibido y dio algo del mismo a Adán, que también comió, obviamente. Dice el texto en Génesis 1:6, y vio la mujer que el hombre era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ambos, ejercitando su capacidad recibida de Dios de escoger, escogieron desobedecer a Dios. Este acontecimiento a menudo es designado como la caída del hombre o el pecado original. Algo interesante en esto es que cronológicamente Eva comió primero, pero teológicamente en el resto de la escritura nosotros vemos que el pecador original fue Adán. Como cabeza de la raza humana, el hombre, Adán, es considerado responsable de las acciones de su mujer. Por eso Romanos 5:12, como otros pasajes, dicen cosas como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Notan que no dicen que entró en el mundo por una mujer? El responsable es el hombre, porque él era el que tenía la responsabilidad de gobernar y cuidar sobre toda la creación, incluyendo su esposa. Esto es interesante. Cronológicamente Eva comió primero o pecó primero, pero teológicamente el responsable es Adán. Regresando al texto, no me quiero desviar mucho.
después de que Eva escuchó la voz de la serpiente, comenzó a considerar que el fruto del árbol era agradable y codiciable, bueno para comer. Si nos detenemos a considerar estas dos palabras, agradable y codiciable, nos arrojan mucha luz con respecto a lo que está ocurriendo, pon atención, en el interior de Eva. De nuevo, lo que está ocurriendo en el interior de Eva. Primero, agradable en el hebreo tiene otros posibles significados como anhelo, deseo o antojo. Llevan el sentido de desear algo de manera prolongada. Y en segundo, codiciable en el hebreo puede significar apetecible, deseable y cosas similares. Pero lo interesante es que tiene el sentido de codiciable, es sentir o tener un deseo fuertemente. Y si juntamos estas dos observaciones que hemos hecho del texto, podemos llegar a la deducción de que en el interior de Eva, la mujer, nació el deseo por el fruto del árbol de tal forma que se prolongó y creció fuertemente. ¿Te lo leo de nuevo? En el interior de Eva nació el deseo por el fruto del árbol de tal forma que se prolongó y creció dentro de ella. Déjame darte aquí. Vamos todos a Isaías 14, por favor. Abre tu Biblia en Isaías 14, versículo 12. No pierdas Génesis 1 porque vamos a estar regresando ahí. Isaías 14, versículo 12. ¿Lo tienen? Isaías 14, versículo 12. ¿Ya? Esta es una referencia a la caída de Satanás del cielo. ¿Ok? Dice verso 12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías, ¿en dónde decía? En su corazón, dentro de él, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Puedes notar, queridos jóvenes, puedes notar la similitud entre lo que ocurrió en el interior de Satanás y lo que ocurrió en el interior del corazón de Eva. Ambos vieron, desearon fuertemente y prolongadamente lo que estaba prohibido. Y eso los llevó a tomar la decisión de traspasar los límites que Dios había impuesto. Los llevó a pecar de manera voluntaria. Surgió en el corazón de Satanás y surgió en el corazón de Eva. Igualito. Y así funciona tu corazón también. Tomando en cuenta lo que acabo de decir, podemos llegar a la siguiente deducción. Y esto es lo que tienes que notar. Somos impactados por el pecado en nuestras motivaciones. Somos impactados por el pecado en nuestras motivaciones. El pecado nos hace desear las cosas que son equivocadas. Lo que hace el pecado en nosotros es distorsionar nuestros deseos, de tal manera que vemos lo que está prohibido como algo deseable, bueno para comer. Nuestras motivaciones que emanan del deseo y la elección, contaminados por el pecado, hacen que nosotros queramos probar todo lo que está mal delante del Creador. Podemos preguntarnos, ¿de dónde surgió el deseo de Satanás por el trono de Dios? ¿O de dónde surgió el deseo de Eva por el fruto prohibido? De las motivaciones distorsionadas de su propio interior. Así que cuando a Adán se le pregunta, hey, ¿por qué comiste del fruto? La mujer que me diste, no, la respuesta correcta era por las motivaciones malvadas de mi corazón.
Santiago, el medio hermano de Jesús, el pastor, otro pastor va a tener la oportunidad de expandir más esto, dice esto. Santiago, capítulo 1, versículo 13 en adelante dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Si cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propios pensamientos malvados, es atraído y seducido. Esto es muy importante. De sus propios pensamientos malvados es atraído y seducido. ¿Cómo? Eva miró que era agradable y codiciable. ¿Están conmigo o están dormidos? Ok, entonces ten mucho cuidado si el pecado afectó o impactó las motivaciones de Satanás y las de Eva. También ha impactado tus motivaciones y lo hará. Estás en peligro. En la primera escena de Génesis 3, en el capítulo, tenemos a la criatura más astuta susurrando a Eva. En la segunda escena tenemos a Adán y a Eva comiendo del fruto prohibido. Y ahora en la tercera escena observaremos el fruto del pecado, lo que pasó después. Adán y Eva habían disfrutado del compañerismo con Dios al pasearse por el huerto, Génesis 3:8. Ahora, al sonido de su voz, experimentaron vergüenza y temor e intentaron ocultarse. No con mucho éxito, obviamente. Si tú conoces un poco más acerca de Dios, sabes que Dios es omnipresente. No va a haber éxito en eso. Pero los encontró y les preguntó qué habían hecho. El hombre inculpó a la mujer y la mujer inculpó a la serpiente. Pero ante los ojos de Dios, los tres fueron culpables. Después de comer del fruto prohibido, ocurrió un cambio en la mente de Adán y Eva. Esto es importante. Ocurrió un cambio en la mente de Adán y Eva. El texto usa un lenguaje figurado para explicar esto. El texto nos dice: y fueron abiertos los ojos de ambos. Lenguaje figurado para decirnos que algo cambió aquí dentro. Algo se alteró en la mente de ellos. Su conciencia ya no era la misma. Ahora tenía una nueva capacidad, la de distinguir entre el bien y el mal. Y con esa nueva capacidad venía una nueva responsabilidad. Ellos tenían que juzgar entre lo correcto e incorrecto delante de Dios. Y obviamente escoger lo que era correcto y agradable delante de Dios. El pecado impactó la mente, el pecado afectó el área cognitiva del ser humano. Y déjame te explico esto un poco más. La palabra cognitiva deriva del latín cognoscere, que significa conocer. La cognición implica muchos factores como el pensamiento, el lenguaje, la percepción, la memoria, el razonamiento, la atención, la resolución de problemas, la toma de decisiones, etcétera, etcétera, que forman parte del desarrollo intelectual de la experiencia humana. En otras palabras, muchos más simples, el pecado impactó la mente de Adán y Eva, haciendo que sus pensamientos, sus razonamientos, sus resoluciones de problemas y su toma de decisiones fueran erradas o fueran pecaminosas. En otras palabras, se metió un virus en su software y contaminó todo. Pastor Oscar me va a preguntar: ¿usted cómo sabe eso? Porque el texto lo dice. Mira, lee en tu Biblia, ahí, un poquito más abajito. Después de que abrieron los ojos, versículo 7 para abajo. Porque el texto lo dice. Mira la toma de decisiones. Vamos a mirar la toma de decisiones erradas. Conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Primero,
e intentaron cubrir la vergüenza de su pecado con hojas de higuera. Cuando lo que tenían que hacer era confesar su pecado y arrepentirse. En lugar de confesar su pecado, lo cubrieron. En segundo, intentaron esconderse de Dios, que eso es imposible, según Salmo 139. No hay lugar donde nosotros nos podamos esconder de su presencia. Y eso fueran decisiones erradas. Pablo dijo en su carta a los Colosenses esto: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Somos enemigos de Dios en la mente, haciendo malas obras. Eso quiere decir que nosotros pensamos mal, razonamos mal, deducimos mal, tomamos decisiones mal, y eso nos los transformamos en malas acciones. Escucha Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, nublado, oscurecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de sus corazones, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. En otras palabras, Pablo dice en estos versículos, Efesios 4, versículo 17 al 19, ustedes pensaron mal, razonaron mal, tomaron decisiones mal y entonces actuaron mal. Y aquí hemos llegado a nuestra tercera deducción del texto en nuestro tiempo. El pecado impactó nuestros pensamientos. Lo triste de tener la capacidad de juzgar entre lo que es correcto e incorrecto delante de Dios es que esa capacidad que tenemos de saber lo que está bien y lo que está mal es imperfecta. Está contaminada y está afectada por el pecado, lo cual hace que nuestras decisiones y nuestros razonamientos regularmente, el 99.9% de las veces, sean pecaminosos. Básicamente, nuestra mente, nuestra área cognitiva pecaminosa nos conduce al autoengaño. Por eso el profeta Jeremías dijo: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Una traducción viviente es Jeremías 17:9. Algunos están acostumbrados a Reina Valera, ¿sí? Así que, joven, señorita, jovencito, ten cuidado con tu mente. Ha sido impactada por el pecado. Aún hay más que observar en esta tercera escena de Génesis. Todavía no terminamos con esto. Ahora nos quedamos para observar el impacto del pecado en nuestras emociones. Esto es lo que tienes que anotar: el impacto del pecado en nuestras emociones. Después de desobedecer el mandato de Dios de no comer del fruto prohibido, el hombre y la mujer comenzaron a experimentar nuevas emociones, pero que fueron fruto de una condición y una conciencia pecaminosa. Ellos dieron un salto de Génesis 2:25, donde estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaba, y cayeron en Génesis 3:7, donde dice que conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Comenzaron a sentir vergüenza. Una definición del diccionario y de un diccionario bíblico para vergüenza es esto: un sentido incómodo de culpa y humillación que surge usualmente por el pecado o el fracaso. Ellos pecaron, se dieron cuenta de que ahora eran incapaces de vivir según Dios esperaba. Se avergonzaron por el fracaso entre ellos y hacia su creador. Se sintieron culpables y se sintieron humillados. Trataron torpemente y tontamente de reparar todo con delantales y escondiéndose. Y sintieron vergüenza. Además de vergüenza, sintieron temor. Escucha con atención. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí.
El temor, en una definición diccionario bíblico, es esta: una actitud de ansiedad o angustia causada por la preocupación ante una amenaza contra el futuro de uno. Una actitud de ansiedad o angustia. Adán y Eva se sintieron angustiados, con ansiedad y con temor con respecto a lo que pasaría con ellos. El pecado contaminó nuestras emociones y nos hace sentir cosas que no deberíamos de sentir. Hay una distorsión en nuestras emociones, en nuestros corazones. Déjame explicarte lo que el hombre y la mujer deberían haber estado sintiendo. Pero debido a el impacto en ellos del pecado, no pudieron sentir. El relato nos dice de Génesis que Dios se paseaba por el huerto del Edén con regularidad. Y cuando Dios se dio cuenta de que ellos estaban escondiendo, Dios los llamó. Escucha el verso 9 de Génesis 3. Mas Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y un poco más adelante Dios le pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Date cuenta de esto, joven. Dios no está usando un tono de reproche o de regaño en sus palabras. No está llamando de manera airada a Adán y Eva. Incluso les está dando la oportunidad de confesar su pecado, porque cuando les preguntó: ¿qué han hecho? ¿Qué hiciste? Él tenía que de haber dicho: hemos comido el fruto que no nos dijiste que comiéramos. Y eso es la oportunidad de confesar el pecado y arrepentimiento, pero no lo hicieron. Notas aquí, Dios está usando o se está acercando a ellos con estas preguntas con muchísima bondad, muchísima misericordia para ellos, dando la oportunidad para que ellos arreglen las cosas con Él. El hombre debería estar sintiendo confianza, seguridad, experimentando la bondad de Dios al acercarse a Él, pero debido al impacto del pecado en sus emociones, lo único que pudo sentir fue temor, ansiedad y angustia por lo que habían hecho. Corrieron, cosieron hojas de higuera y se escondieron. Quiero tener una nota aclaratoria aquí. Las emociones no son malas en sí mismas. Dios siente emociones. Y al hacernos a su imagen y semejanza, nos dotó de la capacidad de sentir como Él siente. Sin embargo, el impacto del pecado en nuestros pensamientos, junto con el impacto del pecado en nuestras emociones, hace que mucho de lo que nosotros sentimos no sea santo, sino pecaminoso. Mucho de lo que sentimos no es santo, sino pecaminoso. Alguno puede decir: es que yo... bueno, ese es otro tema, ¿no? Le preguntan a Osvaldo. Ya me metido en otros temas. Entonces, podemos decir que la raza humana, ustedes también y yo, hemos sido impactados por el pecado en nuestros pensamientos y emociones, haciéndonos pensar de manera errada delante de Dios, y no solo eso, haciéndonos sentir de manera pecaminosa muchas emociones. Y de nuevo, la advertencia es: ten cuidado con tu mente y tu corazón. Ambos han sido afectados por el pecado. Quinta escena. Hasta aquí hemos avanzado por todo Génesis 3, observando algunos detalles y sacando algunas deducciones importantes para nosotros el día de hoy. Y estamos por ver lo que ocurrió en la sentencia de estos hombres rebeldes y junto a la serpiente. Si se pudieran dar cuenta, en la sección de Génesis 3, versículos del 14 al 21, está la sentencia que se le da a la serpiente, a la mujer y a Dios. Si pudieron dar cuenta, Dios no está molesto cuando le pregunta a la serpiente qué había hecho. Es más, simplemente no le preguntó nada a la serpiente. Le dio el castigo derechito. Por haber prestado su cuerpo a Satanás, fue maldecida para arrastrarse por el polvo. Mientras que a Satanás
quien tomó el cuerpo de la serpiente, fue sentenciado a ser derrotado por Jesucristo, la simiente o descendiente de la mujer lo golpearía en la cabeza, dándole un golpe mortal. En otras palabras, el hijo de María, que viene siendo Cristo, Jesucristo, golpearía a Satanás en la cabeza y lo derrotaría. Como parte del castigo, a la mujer se le dijo que sufriría dolores de parto. Tanto al hombre tendría que luchar con sus el hombre tenía que luchar con sus intentos de cultivar alimento en la tierra. Ni el parto, mis queridos jóvenes, ni el trabajo eran el resultado del pecado. Apúntenlo. Ni el parto ni el trabajo eran el resultado del pecado, eran parte del plan de Dios. Pero ambas cosas se volvieron muy difíciles y mucho más penosas después del impacto del pecado. El Creador culminó el castigo de Adán y Eva con una sentencia de muerte física. Escucha, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Lo mismo que Dios les había advertido que pasaría si ellos comían del fruto en Génesis 2:17, era lo que les estaba cumpliendo. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Murieron espiritualmente y también morirían físicamente. La Biblia describe dos clases de muertes: la muerte física, que es la separación obviamente del cuerpo, y la muerte espiritual, que es la separación del pecador de Dios. Tanto Adán como Eva, como el resto de la raza humana, experimentamos estas dos clases de muerte. Y aquí podemos observar un punto de deducción o una implicación del castigo. Por tanto, podemos decir que el pecado impactó nuestros cuerpos. Anótalo. El pecado impactó nuestros cuerpos. El hombre fue creado para la eternidad, pero el pecado lo cambió de incorruptible a corruptible. Ahora se puede descomponer. Podemos sufrir el deterioro de los años y vamos envejeciendo. Yo casi llego a los 40 años. Ya sé que no parece por mis cremas, pero casi llego a los 40 años. Me acuerdo cuando estaba como a su edad. ¿Sí? Pero nosotros ahora, debido al pecado, podemos sufrir el deterioro de los años. Vamos envejeciendo. Conocemos lo que es la debilidad, conocemos lo que es la enfermedad, conocemos lo que es el dolor físico, y todo por causa de la desobediencia. Génesis capítulo 5 nos muestra que la muerte es una realidad constante para un periodo de vida. Cuando se nos relata la descendencia de Adán, leemos un estribillo en el capítulo 5 que dice: y falleció y murió, y falleció y murió, y falleció y murió. Génesis 5 nos dice: la muerte es una realidad. Ahí está. El apóstol Pablo dijo: nuestro hombre exterior se va desgastando. El pecado impactó nuestros cuerpos, poniendo un límite a nuestra existencia física. Y mientras llegamos a ese límite de existencia física, nosotros estaremos experimentando una gran cantidad de dolor, con sus diferentes formas y colores. Tenemos vidas llenas de sufrimiento en nuestro cuerpo. Y todo termina con la muerte física. Polvo eres y al polvo volverás. Y a la mujer se le dijo: con dolor darás a luz a tus hijos. Entonces podemos decir que el pecado impactó nuestros cuerpos. Y ahora, una deducción más en esta sección. El pecado impactó nuestras relaciones interpersonales. Génesis 2:25, leemos esto: estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La desnudez entre el hombre y la mujer no era solamente física, apuntaba a algo mucho más profundo.
eran transparentes, desnudos, sus emociones el uno con el otro, en sus pensamientos, en sus deseos, en sus motivaciones. Eran sinceros espiritualmente. No había nada que ocultar entre el hombre y la mujer. La relación era perfecta. Adán no le tenía que esculcar el WhatsApp a Eva, ¿sí? Ni tenía que saber la clase ni con la contraseña del Instagram de su esposo o su esposa. Todo era perfecto. Pero de nuevo, el pecado impactó sus vidas en esta área y lo cambió todo. Lo primero que hicieron fue coser hojas de higuera y hacerse delantales. Ya no fueron transparentes el uno con el otro. Había algo que ocultar. Además de eso, Dios castigó a la mujer diciendo: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Nueva Traducción Viviente, que es una paráfrasis de la Biblia. No la recomiendo para estudio, solamente para que la cheques de vez en cuando. Dice: desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. La mujer lucharía internamente con el dolor de tratar de gobernar a su esposo, pero no podría hacerlo. El hombre se impondría sobre la mujer. A veces el hombre se impone sobre la mujer para gobernarla con muchísima maldad y muchísima pecaminosidad. Entre cristianos también pasa. El castigo al hombre sería: maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. El hombre tenía que trabajar con muchísimo dolor físico, cargando con la frustración de una tierra, de un mundo, de un cosmos maldito, que produce plantas que no se pueden comer. Ellos estaban en el Edén, podían comer de lo que quisieran, pero al ser expulsados, la tierra fue maldita y ahora tenía el hombre que batallar por conseguir el burrito de frijol de cada día. Ambos sufrieron tanto externamente como internamente, tratando cada día de ocultar el pecado el uno del otro. Vivirían a partir de ese momento en una relación imperfecta y todas las demás relaciones de su descendencia serían por igual. Piensen un momento en esto. ¿Qué podría pasar si juntas a un grupo de personas que ocultan su pecado, que no son sinceras las personas el uno con el otro, que llevan un dolor interno tanto físico como emocionalmente, con una mente depravada, un corazón depravado, emociones contaminadas, todo contaminado, todo afectado, y los pones juntos en una sociedad? La dinámica de vida de ellos sería un caos. Una desgracia tras otra, problemas tras problemas. Y eso fue lo que ocurrió. Como podemos observar, el pecado no solo impactó nuestros pensamientos, motivaciones, mente o cuerpo, sino que también nuestras relaciones interpersonales. Y tanto Génesis, y tan solo en Génesis capítulo 4 podemos ver una relación de hermanos destruida por el pecado. Caín matando a Abel. Mis queridos jóvenes, entiendan muy bien esto. El pecado es más dañino de lo que ustedes piensan. Él está afectando tu cuerpo, llevándolo a la muerte. Y mientras llegas a la muerte, está afectando tus relaciones. Así que ten cuidado. Si no les gustó la enseñanza, le dicen Osvaldo, ¿no? Vamos a ir a la última cena. Ya que yo sé que no sé cuánto me he tardado, pero ya casi vamos a cerrar. No se me desesperen. Así que por fin hemos llegado a la última cena de Génesis capítulo 3. Y tal vez para algunos ha sido un camino largo, pero si realmente pusiste atención, nuestro tiempo juntos ha sido bastante provechoso. Ha sido corto para ti. Y quiero animarte a esforzarte solo un poco más. Vamos a observar la sección de Génesis 3, versículos del 2 al 24. La sentencia de la muerte
se transformó en una realidad segura al ser expulsados del huerto y del árbol de la vida. Este destino involucra misericordia así como juicio. Habían vivido para siempre en un estado de pecado y de miseria espiritual si tan solo hubieran comido del árbol de la vida. Ellos fueron expulsados del Edén por su propio bien. A ver, explícame eso, me van a decir esto. Ok. Un hombre y una mujer pecadora comiendo del árbol de la vida para que tengan vida eterna, vivirían eternamente pecaminosos. Vivirían eternamente en pecado. Y para que una bondad y una misericordia de Dios hacia ellos fue expulsarlos del huerto, para que no vivieran eternamente en pecado. Las palabras de Dios, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, están cargadas de preocupación por el hombre. Dios no desea que el ser humano viva eternamente en pecado, sino en su misericordia da la oportunidad de poner su esperanza en un Redentor que es Cristo. Y a pesar de la expulsión, que es un acto compasivo del Creador, también es un castigo, es un juicio. Escucha esto: le sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Lo envió a una tierra o un mundo que no produciría nada más que espinos y cardos. Esto es importante que nosotros lo entendamos muy bien, porque el pecado no solo afectó nuestros corazones y nuestro ser, sino que se extendió más allá y el juicio de Dios cayó sobre la naturaleza. Esto es otra deducción que podemos tener del texto. Anótalo: el pecado impactó nuestro mundo natural. Por favor, pon atención a lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 8:20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pablo dice en Romanos 8:21 que la creación será liberada de los efectos del pecado cuando los hijos de Dios también sean liberados de los efectos del pecado. Porque, dice Romanos 8:22, porque sabemos que la creación gime a una y aún está con dolores de partos hasta ahora. La naturaleza sufre por ser maldita por el pecado. El mundo natural en el que vivimos está contaminado y está constantemente en degradación. Nuestro mundo, queridos jóvenes, está maldito por Dios. Y vivir en un mundo en esa condición acarrea toda clase de dolor para el ser humano. En el mundo experimentamos tormentas, huracanes, terremotos, inundaciones, sequías, plagas, pestes, incendios. Y el mundo está infectado de virus y bacterias. Lo que hemos aprendido muy bien nosotros con el coronavirus. Y todo esto por causa del pecado. Quiero leerte Génesis 5, versículo 28 y 29. Pon atención. Y quiero que pongas atención a los deseos del corazón del papá de Noé. Del papá de Noé. Vivió Lamec 182 años. Son muchos años, 182. Y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. El deseo de Lamec, del papá de Noé, era ser liberado del impacto de vivir en una tierra maldita. Y ese mismo deseo se encuentra en el corazón de todos nosotros y de todo ser humano, ya sea consciente o inconscientemente. El deseo de vivir en una tierra que no tenga los efectos del pecado. Por tanto, cada uno de nosotros vivimos en un mundo que está maldito. Si se pudieron dar cuenta, Génesis 3 nos dice que todo está mal.
dentro de nosotros y fuera de nosotros. Al inicio de nuestro tiempo juntos, les dije que estaríamos hablando de la fuerte impresión que dejó la incapacidad para vivir según Dios espera del hombre, tanto en la raza humana como en la tierra. Y que lo haríamos a lo largo de Génesis 3, donde el texto bíblico nos estaría hablando de cómo el pecado separa al hombre de su relación perfecta con Dios y la creación, llevándole a experimentar el impacto o efectos de esa desobediencia en todo su mundo. Y me refiero a mundo es en estos dos términos: en nuestras personas, en nuestra sociedad y en nuestra tierra como tal. En este tiempo juntos hemos aprendido acerca de cómo el pecado impactó o afectó la manera en la que escuchamos las mentiras de Satanás, nuestras motivaciones, de dónde surge la pecaminosidad, nuestros pensamientos, la habilidad cognitiva de tomar buenas decisiones, nuestras emociones, que la Biblia define como alma, corazón, nuestro cuerpo ahora sufre enfermedad y muerte, en nuestras relaciones interpersonales nos separa los unos de los otros, y en nuestro mundo natural que está maldito. Pero por último, el pecado impactó nuestra relación con Dios. Y esta es una de las más importantes, o la más importante. Fuimos expulsados de la presencia de Dios. Se terminó el compañerismo perfecto. No más vida eterna. Condenados por nuestra rebelión, desobediente a la muerte, tanto física como espiritual. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del árbol de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Ya no hay acceso al árbol de la vida. No hay duda alguna de que el pecado y su influencia en nuestras vidas es extremadamente grande, es simplemente enorme. Estamos ante un problema que no podemos resolver nosotros solos. Pero si el problema es grande, la solución tiene que ser aún mayor. En Génesis 3, a pesar del castigo, a pesar del pecado, a pesar de la maldición, hay un camino que nos lleva a la esperanza, que es Cristo. Porque Él es la solución mayor que nosotros necesitamos y que nuestro mundo necesita. Las palabras de Dios a la serpiente, a Satanás, están llenas de esperanza para todos los hombres. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y aquí está la esperanza, y tú le herirás en el calcañar. La serpiente será derrotada, destruida por Cristo. Dios le dijo a la serpiente que en el futuro alguien de la descendencia de una mujer, de María, lo golpearía duro en la cabeza y lo mataría. Y ese sería Cristo. Antes de la expulsión de Edén aconteció esto. Y Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios cubrió la vergüenza del pecado de ellos al sacrificar animales. Esto también es esperanza, pues Dios también sacrificó a su propio Hijo Jesucristo para cubrir nuestra vergüenza de pecado por la eternidad. Nos viste a través de la justicia perfecta de Cristo. Vamos todos, por favor, a Tito capítulo 3, versículo 3. Ya vamos a aterrizar. Ya no vamos a terminar. Tito 3:3. ¿Lo tienen? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Jovenazos, sin Cristo vivimos bajo el efecto o el impacto del pecado. Verso 4.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con nosotros, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por coser hojas de higuera nosotros, sino que por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, el cual derramó sobre nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Con Cristo, mis queridos jóvenes, vivimos libres del impacto del pecado y tenemos acceso a la vida eterna de la cual fuimos expulsados. Y antes de irnos, quiero darte una definición de salvación. Si eres inteligente, si la notas. La salvación es la reconciliación, la renovación y la regeneración de todas las cosas en Cristo. La salvación es la reconciliación, la renovación y la regeneración de todas las cosas en Cristo. Colosenses 1 del 15 al 20. Después lo leen en su casa. Así que hoy debes asegurarte de poner tu fe y tu esperanza solamente para salvación en Cristo, pues Él hace nueva todas las cosas y nos libera del impacto y del efecto del pecado. Solo en Cristo. Ahora, quiero que miremos por una pequeña ventana, muy pequeñita, un pequeño orificio así, muy pequeñito. No, tal vez no vas a ver todo completo, pero lo que vas a ver te va a dar mucha esperanza. Vamos a ver hacia el futuro. Y quiero que vayas a Génesis capítulo 21. Versículo 1. ¿Lo tienen? Okay. Apocalipsis 20. El libro fue abierto, los santos, los injustos fueron juzgados, Satanás fue echado al infierno junto con sus demonios en Apocalipsis 20. Y en Apocalipsis 21 dice esto: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Lo que se perdió en Génesis 1, en Apocalipsis 21, Dios le hace nuevo, libre de los efectos del pecado. Verso 2. Yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Escucha esto: y morará con ellos. Fuimos expulsados del Edén para no vivir en la presencia de Dios, pero ahora al final Dios morará con nosotros. Sigue leyendo. Verso 4. Entonces Dios enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El efecto del pecado en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en todo, en nuestro cuerpo físico, se termina gracias a Cristo. 5. Y él que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas, no van a fallar. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Perdimos la relación en Génesis 1, pero en Apocalipsis 21, gracias a Cristo, tenemos una relación de padre e hijo. Ya no hay más por qué esconderse. Ya no más hojas de higuera. Ya no hay que ocultar. Ya no hay temor. No hay efectos del pecado. Está todo libre. Da un salto más. Apocalipsis 22.
versículo 1. ¿Lo tienen? Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, esto es importante, estaba el árbol, ¿qué cosa? De la vida. Fuimos expulsados de Génesis 3 para no tener acceso al árbol, pero en Apocalipsis 21, gracias a Cristo y a la salvación que Él nos da de nuevo acceso a la vida eterna y al árbol de la vida, que produce frutos, 12 frutos, dando cada uno mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Escucha esto, verso 3. Y no habrá más, ¿qué cosa? La tierra maldita. El efecto del pecado ya no está. El trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Fuiste expulsado del Edén, pero en Cristo somos reconciliados con Dios, y de nuevo nos da acceso al árbol de la vida, vida eterna, libres por completo de cualquier impacto del pecado en nuestras vidas. Por eso les dije, anoten la definición de salvación, porque les va a servir. La salvación es la reconciliación y la renovación y regeneración de todas las cosas en Cristo.